¿Cómo están? Bienvenidos a este especial de prensa de UFRO Medios. Lo decíamos, tenemos una invitada especial hoy día. Hemos invitado a la doctora Estefanía Esparza Reyes, quien es académica del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de la Frontera, abogada de la Universidad Católica de Temuco, doctora en Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha en España, 2 especialidades en Derecho Fundamentales y además Justicia Constitucional. Bienvenida. Un gusto en saludarla. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Miguel Ángel, por la invitación. No, para nosotros es siempre interesante poder ir conociendo e informando a quienes son parte de nuestra radio, de nuestro canal de televisión y que quieren saber, porque en definitiva lo que ocurre a nivel nacional se va centrando en una conversación que también nos cuesta entender en nuestro país, este centralismo que hay, en donde como que el pensamiento también está centralizado. ¿No lo nota usted, doctora? Sí, bueno, la verdad es que esa crítica o ese diagnóstico es bastante común para las personas que vivimos en regiones. Acá se entiende que llega poco lo que está pasando, pero la verdad es que yo en ese sentido soy bien optimista porque pienso que este ha sido un movimiento a nivel nacional y porque también contamos con instituciones que han ayudado a que podamos comprender o que podamos participar de los distintos fenómenos, en este caso, por ejemplo, con la Universidad de la Frontera. Y es un movimiento, y para un poco dar contexto a esto, que tiene una característica, que no tiene un líder, no tiene un representante regional, comunal, hasta el momento nacional, pero ¿se debería en algún momento ir generando una cara identificatoria? La verdad es que desde la perspectiva comparada eso puede o no ocurrir. No es un requisito, pero sí es muy factible que eso poco a poco vaya ocurriendo, sobre todo porque hemos podido ver de las manifestaciones que las personas no se encuentran conformes en general con la clase política. Yo creo que eso es un llamado de atención, sin lugar a dudas, pero además eso puede generar que se vayan instaurando nuevos liderazgos un tanto alejados de la política partidista. Claro, porque uno ve también en la calle la necesidad, la urgencia, el petitorio es diverso. Va desde el no más AFP, educación, salud, trabajo, hasta los camioneros que están reclamando por el TAC. Todo se une. Caramba que es complejo poder tratar de encontrar ahí liderazgo, quien represente a todos. Sí, bueno, eso no deja de tener razón. Sin embargo, yo creo que las principales demandas de la ciudadanía, si pudiésemos agruparlas, tienen que ver, fíjese usted, Miguel Ángel, con la mayor participación del Estado en materias que son sensibles para la población, particularmente en materias que tienen que ver con la salud, con el sistema de seguridad social, con la educación. Entonces tiene que ver con el rol que está jugando el Estado en estas materias de tanta sensibilidad para las personas que habitan nuestro país. Más que cosas, hoy día son estructuras la que se está demandando. Yo estoy convencida de ello. Yo creo que efectivamente las personas lo que están demandando es mayor participación directa, por una parte, en los asuntos del Estado, pero también que el Estado sea de alguna manera que les garantice más bien cosas o prestaciones que ellos de verdad sienten que son necesarias para llevar una vida digna. Yo creo que va el asunto por ahí y que si nosotros tuviéramos que enmarcarlo dentro de una estructura jurídica, podríamos decir que se relacionan mucho con los derechos sociales también. Da la impresión que la idea de la gente es volver a tener un Estado robusto y con capacidad de poder enfrentar la demanda de la comunidad. Sin duda, es posible agrupar esas demandas y nos podemos dar cuenta que tienen que ver con que la ciudadanía siente de alguna manera que el Estado contribuyó o no hizo nada frente a esta desprotección en la que nos encontramos. Y de eso, lamentablemente, esto es un problema para una constitucionalista, pero eso de alguna manera está permitido, no está expresamente señalado, pero de alguna manera la Constitución lo ha permitido. ¿Y por qué dice que es medio complejo para...? Claro, porque el objeto de estudio de los constitucionalistas es precisamente esta norma jurídica que en este caso concreto presenta estos inconvenientes que son graves.
Entonces, en definitiva, en Chile nos ahogó una demanda social asociado a esto, al tema de cambiar la estructura y que si a eso le sumamos como aditivos no sé, el comportamiento poco decente, es decir, de una serie de instituciones, lleva a que la gente se canse. Sin lugar a dudas, yo creo que las personas estuvieron aguantando durante mucho tiempo y con los últimos acontecimientos lo que se hizo fue enrostrarle que en realidad no existía mucha voluntad, primero, de cambiar las cosas y segundo, que el modelo parecía funcionar para ciertos sectores de la población que en alguna medida estaban tomando las decisiones. Eso pasaba de izquierda a derecha, no tenía mucho perfil, digamos, de quién le ponía más fuerza a la cosa. Claro, así es. Lo que pasa es que de algunos sectores particularmente esto se veía exacerbado de alguna manera. Claro, porque, por ejemplo, el tema de la AFP, un auditor me enviaba un historial y los gobiernos de la concertación fueron uno de los que más le entregaron herramientas para, en el fondo, hacer crecer este gigante que al final se está comiendo precisamente a su afiliado. Claro, eso no exactamente, creo que vimos el mismo, no sé si era un tuit, creo que vimos el mismo, no es tan ajustado exactamente, pero lo que quiero decir por otra parte es que sí existieron algunas iniciativas de poder cambiar el sistema. Lo que pasa, y al final con la discusión en el Congreso terminaron en algunos casos acentuándose esta problemática que presentaba el sistema de AFP. Ahora, evidentemente el sistema global es el modelo económico que en general no se ajustó a la demanda. Y segundo, escuchaba al ministro Rowland decir hace unos días, pensamos que podía funcionar como piloto automático y que nunca había que hacerle ajustes. Y que fue un grave error también de todos quienes en los últimos 30 años, 40 años han estado en el poder. Yo creo que el sistema económico, sin lugar a dudas, influye, pero yo iría un poco más allá. Yo creo que esto tiene que ver con un sistema social en el cual no solamente prima esta acumulación de capital en su sentido económico, sino también prima el individualismo, donde de alguna manera dejamos de ser comunidad, dejamos de pensar en el otro y nos centramos simplemente en nuestras necesidades básicas, en nuestras necesidades inmediatas y en las de nuestra familia, pero dejamos de tener ese sentido de comunidad. Y yo creo que pese a que esto tiene que ver con aspectos sociológicos, yo creo que las constituciones y las normas jurídicas en general sí influyen en esos conceptos en la ciudadanía. Yo creo que del momento de que se intenta o que se les resta poder, por ejemplo, a organizaciones sindicales, que se les resta poder a colegios profesionales, lo que estamos haciendo es desincentivando que la población se reúna en grupos y actúe como comunidad. Llama la atención frente a este tema lo que en definitiva uno puede ver, porque si me remito a lo que decía al comienzo de esta gran demanda que hay, está la gente reclamando porque le están cobrando por uso de rutas. O sea, lo que quiere decir de que hay una cantidad de vehículos que a lo mejor no refleja la realidad social del país. Claro, evidentemente. De hecho, o cambiaron nuestras prioridades. Es que hay varios estudios que señalan que en realidad el chileno y la chilena promedio estamos súper endeudados. Y tiene que ver también con esto de tener, acumular, de querer ser más. Y muchas veces eso no se ajusta a nuestras reales posibilidades económicas. Los bancos, las instituciones financieras entregan financiamiento de manera casi indiscriminada y en realidad las personas no todas las personas están en condiciones de pagar esas creencias y que muchas veces no tienen que ver con necesidades básicas, sino que tienen que ver con algunos bienes suntuarios. Y eso es relevante y yo creo que hay que evidenciar que no solo tiene que ver con que las personas no administren bien su dinero o quieran aparentar o qué sé yo, eso tiene que ver con un sistema que de alguna manera nos fuerza a consumir, a tener más, a parecer más.
nos transformaron nuestros valores. Hoy día cambiamos la pantalla por la plaza, por ejemplo. Sí, yo creo que eso de todas maneras ha ocurrido y esa es la parte positiva que de alguna manera, o sea, una de las partes positivas que tienen estas manifestaciones. Yo creo que pocas veces había visto tanta gente en las plazas compartiendo las familias en distintos espacios que no sea ir a comprar a un mall, a una tienda. Las personas de alguna manera se están reuniendo, están pensando más en el colectivo y yo creo que eso es absolutamente positivo. Nos dimos cuenta que teníamos las mismas necesidades aunque no nos conociéramos, aunque no nos saludáramos. Así es, nos dimos cuenta que todos somos parte del mismo país, de una historia común. En el fondo que todos hemos sufrido, cual más, cual menos, los mismos horrores, hemos sufrido las mismas penas y pasamos también las mismas alegrías. Sí, de pronto me da la sensación, por ejemplo, este fenómeno que seguramente alguien ya se ha dado cuenta, el de la bandera. Que la bandera chilena está cada día más disminuida frente a la bandera mapuche, que también tiene toda su historia de controversia, pero que definitivamente entró dentro de esta mirada de unidad. Eso es también curioso, ¿eh? Sí, yo creo que eso tiene que ver con una reivindicación histórica que a estas alturas ya no solamente es de los pueblos indígenas, es una reivindicación histórica como país y que hemos ido desarrollándonos de espalda a nuestro Chile que es indígena también. Nosotros somos parte de eso también, entonces es súper relevante porque la historia de los pueblos indígenas es nuestra historia también. Y eso la verdad es que lo hemos omitido, por distintos factores no lo hemos querido ver. Claro, digamos también que hay un marketing. Usted ve en la esquina la gente que está vendiendo bandera, la bandera chilena ya no se vende. Decían que estaba más barata incluso. Sí, que estaba más barata, sí. Me di cuenta, está como a 3.000 pesos la bandera, por lo que me han dicho. No sé cómo estará la chilena, pero hasta eso hay un cambio. Evidentemente los que encuentran la oportunidad en esto inmediatamente actúan. Claro, en una de las marchas me tocó ver a una persona que estaba vendiendo limones para pasar el efecto de los gases lo he visto también, lacrimógenos. Y uno ya están haciendo hasta la solución esa con bicarbonato, agua, así bicarbonato. Es, bicarbonato. Pero evidentemente eso es lo que estamos viendo en la calle y ha quedado la sensación de que a la respuesta que pide la comunidad, que pide la gente en la calle, no se ha llegado oportunamente por un lado y tampoco es la que se quiere recibir. Va a ser muy difícil esto. Hay mucha diferencia entre lo que dice el gobierno que quiere entregar y lo que la gente está pidiendo hoy día. Yo creo que sí. Bueno, el último anuncio del gobierno fue que que su propuesta iba a consistir en un congreso constituyente. ¿Qué significa un congreso constituyente? Vale, la verdad es que esto es bien relevante de aclarar porque en términos jurídicos no existen definiciones sobre estos conceptos. ¿Es opinable, Ana? Sí, es relativamente opinable porque contamos con un informe del PNUD del año 2013 que hace algunas definiciones, pero esas definiciones, la verdad es que habría que pensar si el gobierno está entendiendo exactamente lo mismo. Un congreso constituyente puede ser en el fondo dos cosas. Una, que parte de la Cámara de Diputados y del Senado o algunos de sus miembros sean parte de este congreso y que se invite o no también a la ciudadanía a participar. O sea, podría ser perfectamente que participaran solo los miembros del Congreso sin la representación de la ciudadanía, o podría ser también que invitando a la ciudadanía la proporción de participación de ellos sea mayor o menor. Entonces, la verdad es que analizar en términos tan abstractos y sin tener una propuesta concreta, la verdad es que no es posible entregar un juicio acabado al respecto. Pero lo que sí puedo decir a este respecto es que no existe necesariamente un sistema para reformar la Constitución que sea per se mejor que otro. Oye, pero además tampoco existe hoy día un mecanismo para que se pueda, y entiendo que ese es el problema técnico, por así decirlo, en derecho para poder cambiar la Constitución. La verdad es que sí existe un sistema para reformar la Constitución, está establecido en el capítulo 15 de la misma.
Y ese sistema es muy similar al de una ley. El proyecto parte por un mensaje del presidente o por una moción parlamentaria y tiene, en términos generales, la tramitación de una ley. La diferencia es el quórum. Esto quiere decir que para que se apruebe ese proyecto de ley se requieren de mayorías que son más altas de una ley. Si se quiere reformar, por ejemplo, las bases de la institucionalidad, que es donde están los principios de la Constitución, si se quiere reformar los derechos fundamentales, el Tribunal Constitucional, el COSENO, la reforma constitucional, necesitamos de las 2/3 partes del Congreso para poder hacerlo. Y todos los otros capítulos de la Constitución requieren de 3/5. Y claro, ahí hay un tema que cuesta llegar a esos consensos. Claro. Pero ese es un punto. Estamos, dice nuestro llamado ahí en pantalla, Chile en un paso histórico. Los actores en general, ¿estamos entendiendo lo que tenemos en nuestras manos hoy día? Yo creo que de alguna manera sí. Lo que pasa es que falta algún tipo de conocimiento técnico para poder entenderlo a cabalidad. La Constitución, hace unos días me lo preguntaban, la Constitución efectivamente puede cambiar la vida de las personas, pero eso no lo puede hacer directamente. Los temas que está planteando la ciudadanía, salud, seguridad social, educación, o qué sé yo, no tienen una regulación completa dentro de la Constitución, pero sí la Constitución sienta las bases de su regulación. Entonces yo creo que las personas saben que al menos por ahí va el asunto, saben dónde está la traba. Porque durante mucho tiempo la gente se le ha dicho que no se puede reformar el sistema de AFP, que no se puede cambiar el sistema educacional o de salud porque la Constitución lo impide. Entonces sabemos que, aunque no podamos detectar exactamente qué, que en la Constitución hay algo que nos deja que las personas puedan de alguna manera disfrutar de manera plena estos derechos. Bueno, quiero aprovechar, antes de continuar, de saludar a quienes están en línea hasta ahora. Grande Chile, vamos por más a la calle nuevamente. Saludos de Lonquimay. Aquí igual hemos salido a protestar. Viva el pueblo mapuche, nos escriben a través del WhatsApp, el más 569-7141-5007, digo. Usted también puede comunicarse con nosotros. Hola, felicitaciones por un debate participativo con todos y todas. Antes, ahora, no sean del gobierno de turno. Inviten de todos lados para terminar con la desigualdad. Ese es el encuentro común, la desigualdad. Fíjese que hay un rayado que está ubicado en el banco que está enfrente a Falabella, ahí en Claro Solar con Prat, y dice, los que hemos sido postergados no tenemos deberes, solo derechos. Hacia ahí hay que apuntar porque hay un sector de la sociedad que se siente que ha estado excluido históricamente. En efecto, pero yo creo que de alguna manera el debate que se ha tomado de alguna manera en los medios de comunicación tiene que ver o se ha ido reduciendo, así lo han mostrado, con una desigualdad de índole económica. Y yo me atrevería a ir mucho más allá. Hay grupos sociales completos que han estado excluidos de ciertos procesos que son relevantes. Y esto es súper importante. Y ellos hacen noticia o aparecen en los medios de comunicación cuando hay hechos de violencia. Por ejemplo, en el tema de las barras del fútbol. Esa gente es tomada en cuenta solo cuando hay incidentes en el estadio. Y ellos van y están participando con el resto de la gente toda la vida en el fútbol, por decirlo algo. Claro, no solamente eso, sino también esto tiene que ver con la población indígena, con las manifestaciones feministas. Al principio siempre hemos tendido de alguna manera a criminalizar estos procesos que en realidad lo que están pidiendo no necesariamente tiene que ver o no solo pasa por igualdad, por mayor igualdad desde la perspectiva económica, sino por mayor igualdad desde la perspectiva del reconocimiento como otro que es igual en dignidad y derechos. Y eso la verdad es que a mí me da la impresión, y esto puede ser una opinión aproximada, pero me da la impresión que el gran estallido social tiene que ver con eso, con que hay gente que sintió o que se le enrostró en el fondo que no tenía los mismos privilegios que otras personas. Y esos privilegios no necesariamente son económicos, sino que se
que se evidenció de manera demasiado clara en Son este el momento, ser más que nada. exactamente, se evidenció de manera demasiado clara que existían unos y otros y que eran distintos en base a los privilegios que tenían, más allá del tema económico. Doctora, estábamos en el Congreso Constituyente, usted me dice que se puede establecer con los actuales parlamentarios y otras personas que puedan llamar, pero la otra idea está en la Asamblea Constituyente, que aparentemente es lo que la gente está pidiendo con más fuerza. Así es, bueno, el concepto de asamblea constituyente, como les decía, no existe una definición tampoco en términos jurídicos, sino quien ha entregado una definición un poco más clara es un informe del PNUD y señala que la asamblea constituyente debe componerse de ciudadanos y ciudadanas que son electos para adoptar o para redactar el texto de una nueva constitución. ¿Cuántos deben integrarla? No hay ningún tipo de acuerdo al respecto y cada país es soberano de poder decidir. Por eso lo que existen son como reglas generales y en esto a mí me interesa mucho ser enfática. Podemos ponerle el nombre que queramos, pero de lo que va a depender es de la composición y de cuáles son las atribuciones y las facultades que tenga este órgano que vaya a redactar una nueva constitución. Entonces, el llamado en el fondo es que a las personas no se queden con el solo título, sino que indaguen más. Es por esto que yo le decía que no es posible decir si la idea del gobierno es buena o mala, porque no ha entregado detalles al respecto. ¿Cuánto tiempo se debe trabajar para confeccionar la nueva? Respecto de eso tampoco hay normas claras, pero algunas personas han señalado que para esta idea, para implementar una asamblea constituyente, sería alrededor de 3 años. Pero la verdad es que son todas aproximaciones. Claro, porque además hay que entender que las personas que son electas para integrar esta asamblea son para ese efecto, después se van. ¿Es así? Depende, porque si, por ejemplo, ese Congreso, en el caso del Congreso Constituyente, por ejemplo, esos parlamentarios podrían ser diputados y senadores que están en ejercicio y que siguen después, cumplen sus labores como constituyentes y después siguen con sus funciones, o en el caso también de otras iniciativas como el Congreso Constituyente, también podría eventualmente continuar en funciones. La verdad es que no hay no hay claridad al respecto. Porque también aquí tenemos que pensar que las personas van a hacer un trabajo de exclusividad, por lo que tanto tienen sueldo también. En algunos casos, fíjese que se ha planteado desde la perspectiva de un trabajo de honores. No en todos los casos desde la perspectiva comparada han sido remunerados, pero yo me imagino que dentro de esta lógica, si por ejemplo tuviesen una dedicación exclusiva, debiesen eventualmente recibir algún tipo de remuneración. Y esto es importante aclarar, existe otro modelo, otro sistema para llegar a adoptar un nuevo texto constitucional que tiene que ver con una comisión de expertos. Y eso también es necesario evidenciarlo. En algunas ocasiones se ha convocado a distintas personas, principalmente provenientes de universidades o personas con grandes conocimientos en el derecho público, para que puedan redactar una constitución. Si usted me pregunta mi opinión, yo creo que en este momento lo que necesitamos es una asamblea constituyente, pero no sé si necesariamente para redactar el texto final de la Constitución. Yo creo que en eso tenemos que ser claros. Al menos la ciudadanía debe participar sin lugar a dudas de las ideas matrices, pero es relevante también conocer al menos cuál es la opinión de los expertos de la mejor forma de plasmar estas ideas. En definitiva, entonces, cualquiera sea el mecanismo, tiene que haber un periodo, un proceso de información a la gente para que entienda qué es lo que vamos... Porque esto hay que plebiscitarlo antes o después. Lo que pasa es que existen algunas, se enviaron al Congreso con anterioridad 4 proyectos de reforma al capítulo 15 de la Constitución, que es el que establece este procedimiento. Correcto. Y lo que había anunciado el gobierno al principio era que iba a realizar un plebiscito, pero ese plebiscito era en el fondo para saber si es que las personas querían o no reformar la Constitución.
Entonces, la verdad es que no era un plebiscito que ratificase o no un texto de la Constitución, sino que era anterior a todo eso. Pero nosotros tenemos experiencias históricas en el cual se ha aprobado una Constitución con un plebiscito posterior. Y me estoy refiriendo precisamente a la Constitución de 1980. Fíjese que estaba leyendo al abogado constitucionalista académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, Javier Couso, quien dice que lo más importante en todo esto es primero una posición clara, definitiva del gobierno, que es lo que quiere, y en eso con un cronograma. Plebiscito, ¿quiere el país o no una constitución? Segundo, ¿qué mecanismo quiere? Y desde ahí establecer el proceso de cambio, ya no de modificación, sino de cambio completo de la Constitución. Y estableciendo un detalle que no es menor. El país primero tiene que volver a un cauce normal. Hacer un plebiscito en estas condiciones señala de que no no da garantías. Sí, bueno, la opinión del profesor Couso es sumamente razonable, pero yo creo también que la ciudadanía es razonable en ese sentido. Yo creo que las movilizaciones, y esta es una opinión muy personal, no han cesado principalmente porque no se ve una voluntad clara por parte del gobierno en el sentido de cuál es el cauce o cuál es el camino que se va a seguir. A mí me da la impresión, pero como le digo, esto es una opinión personal, que en la medida que exista un plan claro, la ciudadanía evidentemente va a dejar de manifestarse, por lo menos de forma tan masiva y paralizando actividades, y en realidad se va a enfocar en este proceso, porque tampoco es razonable que si un proceso así dura 3 años, estemos 3 años paralizados. A mí me da la impresión que eso no va a ocurrir. Entonces yo creo que lo que se está esperando por parte de la ciudadanía en este caso son señales claras de que existe la voluntad política para reformar la Constitución y que esta reforma se va a hacer con la ciudadanía y de acuerdo a lo que la ciudadanía demande. Conversaba esta tarde con algunos dirigentes sindicales y ellos dicen, sí, claro, eso es lo que queremos, pero también hay que solucionar otros temas que son inmediatos. Así es, lo que pasa es que no son dos cosas que se plantean exactamente por carriles separados y pueden sin lugar a dudas arreglarse, porque el gobierno no solamente tiene la conducción de la política en un sentido amplio, sino también tiene facultades de administración y algunos de estos cambios que se están pidiendo tienen que ver precisamente con la administración más que con el ejercicio político propiamente tal. Estamos muy lejos de encontrar acuerdos. ¿Cuál es su mirada, doctora? De poder encontrar una solución, porque hasta el momento, y eso también me queda la sensación, que la respuesta del gobierno no está afinada a lo que se pide, porque salió con el tema del sueldo mínimo. Fíjese que un detalle que no es menor. El presidente, a 48 horas de generada esta situación y junto con pedir el estado de sitio, anuncia que se congela el alza de 30 pesos al metro. Pero ese anuncio pasó, nadie lo tomó en cuenta. Después de 15 días, el presidente dice que la verdad es que el metro no cuesta 800 pesos, cuesta 1.500. ¿Y por qué entonces esta diferencia? Porque hay un subsidio que tiene el gobierno al valor del metro. Entonces, no se ha dicho todo. Hay cosas que todavía están ahí en la nebulosa. Y me parece que en esa línea, y mientras no se ajuste esto, usted lo decía, no vamos a estar 3 años en la calle, pero algo no está todavía una luz en el túnel, pareciera. Sí, bueno, hay varios factores que han influido en eso. Yo soy bastante crítica de las medidas del gobierno porque me da la impresión que no consideran cuál es la causa última de este momento en el que nos encontramos. Y yo sigo sosteniendo, esto tiene que ver con
una profunda desigualdad que va más allá de lo económico, con la desigualdad en cuanto a que las personas sienten que hay ciertas clases o ciertos grupos de personas que son privilegiados y en general la población no se siente parte de eso. En la medida que de alguna manera se adopten las políticas necesarias para que la gente vuelva a sentir eso, yo creo que vamos a recuperar en alguna medida el tan deseado orden por varios sectores de la población. Hay otro auditor televidente que nos está escribiendo, dice: buenas tardes, primero felicitarlos por el programa. Se puede eliminar las leyes pro AFP con un gran acuerdo político y después convocar para una nueva constitución, en línea con lo que se planteaba. Sí, bueno, el tema, se han planteado varias alternativas, incluso porque, evidentemente, si es que esto pasa por alguna reforma en este sentido, pasa por el Tribunal Constitucional, lo más probable, como el Tribunal Constitucional examina la adecuación de una ley a la Constitución que diga que no se adecúa a la Constitución. Se han ideado varias fórmulas en el fondo para poder, de alguna manera, evadir este control y son plausibles en alguna medida. Pero a mí me parece que estamos pensando más allá de eso. Que hoy en día la ciudadanía quiere un país que tenga principios que son distintos, que tenga unas bases que sean distintas, no solamente solucionar un problema que es sumamente importante, pero que es parcial. Hay otro, que es un reflejo de otro problema que es mucho más grande. En línea con esto, un auditor nos dice: cuando se destruye algo creado por el hombre, farmacia, banco, todo eso, le llaman vandalismo. Cuando se destruye algo creado por la naturaleza, un bosque, un río, le llaman progreso o emprendedores. Lo que usted dice, la gente va más allá de la inmediatez de la solución económica. Sí, yo creo que en estos días nos hemos dado cuenta que hemos permitido durante mucho tiempo que exista, que en el fondo el hombre sea el lobo del hombre. Nos encontramos con grandes corporaciones que tienen una actitud predatoria respecto de otras empresas que son más pequeñas, respecto de sus trabajadores y también respecto de los recursos naturales. Y tomar conciencia de ese fenómeno es sumamente importante, porque yo creo que de alguna manera eso debería estar incluido dentro de una nueva constitución. Doctora, esto da para estar toda una tarde conversando, los tiempos nos llaman. Una última auditora nos escribe: Turbus suspendió el servicio de hoy. Bueno, para la gente que tenía contemplado viajar es lo que me dicen, no sé, lo vamos a confirmar. Pero algo pasa ahí. Hay que entender también que hay que devolver los pasajes, ¿eh? No llegar y suspender un bus. Doctora Estefanía Esparza, le agradecemos la gentileza de estar con nosotros. La verdad es que es tremendamente interesante poder informar de primera fuente, como siempre decimos nosotros, a nuestros auditores de UFRO Radio, a la gente que nos sigue a través de la televisión en UFROvisión, y tener opiniones expertas como la suya nos ayudan mucho más. Así que muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted, Miguel Ángel, y muchas gracias a todas las personas que nos están viendo, escuchando, y sobre todo dejarles el mensaje que es el gran momento en el cual tenemos que informarnos y tenemos que entregar opiniones que sean fundamentadas si queremos lograr este cambio a la Constitución. Seguir educándonos. Gracias a nuestros auditores y a la gente de la televisión. En cualquier instante estamos con un nuevo especial de prensa entregándoles informes, antecedentes y comentarios de lo que pasa en Chile y en nuestra región de la Araucanía. Buenas tardes.